¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Oye, qué gusto volverles a encontrar allá donde estén ustedes después de todas estas fiestas navideñas. Hoy es el primer magazine del nuevo periodo, del mes de enero. Estamos a 13 y martes, pero bueno, quien sea supersticioso, pues allá él. Nosotros estamos muy a gusto, contentos de encontrarles de nuevo y dispuestos a compartir un tiempo de televisión con todos los que nos hayan elegido. Voy a destacarles algunos de los contenidos que tenemos hoy aquí en 8 Magazine Ávila. Vamos a tener una entrevista distendida, yo creo que bastante simpática además, con los responsables de un calendario que, oiga, está dando la vuelta al mundo, es un calendario originado, creado y además compuesto por personas que viven en Urraca Miguel, un barrio anexionado a Bulense, un calendario en el que 11 de estos vecinos han decidido posar desnudos cada uno de los meses. Me parece que el último mes del año es el completo, 11 personas. Tenemos aquí en plató algunas de ellas que nos van a contar por qué han decidido tomar esta iniciativa y un poco cómo les está yendo. Este es uno de los asuntos, pero hay más. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Conoceremos más de cerca al equipo @, dedicado a la investigación de los delitos cibernéticos que han crecido exponencialmente. Y tendremos tertulia. Hoy hablaremos del año recién estrenado de 2026, de las perspectivas que vemos en el horizonte del presente, de la historia y de lo que está por venir. Lo haremos con algunos de nuestros habituales contertulios. Miren, hemos cambiado de emplazamiento, nos hemos venido ahora a la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, porque tenemos una sección dedicada a la seguridad. Estamos seguros con la Guardia Civil. Bueno, pues ya saben que estamos en la comandancia de la Guardia Civil. Aquí vamos a ver si nos encontramos con Sandra, nuestra interlocutora, porque hoy vamos a hablar de los delitos cibernéticos. Han aumentado mucho, como saben ustedes, y aquí hay una unidad específica para esclarecer en la medida de lo posible este tipo de delitos que son muy variados y muy complejos en algunos casos. Vamos a ver si encontramos a Sandra. Bueno, pues aquí tenemos pasillos largos y aquí hay mucha gente trabajando por el bien de toda la sociedad. Ah, mira, ya tenemos a Sandra. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias por dejarnos venir a vuestra casa en esta ocasión. No, gracias a vosotros por venir y así lo conocéis todo de primera mano. Bueno, ¿qué vamos a conocer? Porque me parece que vamos a hablar de delitos cibernéticos. Ahora mismo están a la orden del día, son algunos muy complejos de resolver. Es un tema bastante preocupante porque los delitos que se cometen en el entorno web no para de crecer, pero vamos, hoy os voy a enseñar de primera mano a los investigadores, a todos aquellos que se encargan de ayudar a todas las víctimas de estos delitos, de los delitos que se cometen en el entorno digital. Entonces, estamos hablando del equipo @, Sandra. No solo del equipo @, también vamos a hablar del equipo de investigación tecnológica, el conocido EDITE. El EDITE es la unidad que depende directamente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el equipo @ es el encargado de investigar esas estafas más menores que se cometen en el entorno digital. Vale, un área que es el de patrimonio que engloba un poco todo esto, ¿no? Exacto, lo que hace verdaderamente el equipo @ es complementar al equipo de delincuencia, al EDITE. Los complementa como ayuda, dada la envergadura que tiene esta tipología. Sí, porque ahora vamos a hablar con alguno de los responsables de esta unidad. Yo creo que se han incrementado los delitos cibernéticos muchísimo, no sé qué porcentaje, pero muchísimo en los últimos pocos años. En porcentaje verdaderamente lo desconozco, lo que sé es que todos los días nos encontramos estafas cometidas digitalmente. Bueno, pues vamos a ver con quién nos encontramos, con quién podemos hablar para conocer un poco más de esto y sobre todo para prevenir, que es la cuestión que nos ocupa también, muchos de los delitos de los que nos van a hablar ahora.
Y hemos llegado a este despacho. Aquí está Marcos Serrano, es el responsable, el sargento responsable de la unidad del área de patrimonio. Está englobada en la unidad de policía judicial. Marcos, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días. Gracias por aceptar esta propuesta de venir a vuestra casa para hablar de algo bien complejo, bien difícil y a la orden del día, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la unidad de policía judicial que engloba, porque ahí me parece que está el área del que eres responsable. El área de patrimonio, que dentro del área estaría pues un grupo de responsables de delitos económicos y delitos contra el patrimonio, robos con violencia, robos realizados por grupos criminales. Y luego estaría dentro también el equipo de delincuencia de investigación tecnológica, el EDITE, y dependiente de él el equipo Arroba. Vale, del equipo Arroba vamos a hablar, un equipo que ha crecido, entiendo, no solamente en efectivo, sino también en trabajo en los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hacemos un poco de historia, si te parece, cuando surge el equipo Arroba, también el EDITE, que es un poco como la madre que acoge, ¿no?, al equipo Arroba, o el equipo Arroba complementa al EDITE, pero ¿desde cuándo están estas figuras vigentes y se trabajan? Pues en el caso del EDITE ya lleva más de una década. El incremento de los delitos en el ámbito tecnológico obligó a esa especialización para poder atajarlos. Posteriormente, con los años, hubo un incremento, ha habido un incremento significativo. Estamos hablando que ya la delincuencia tecnológica está en torno al 25%. Es una barbaridad. Sí. Entonces se crearon los equipos Arroba como apoyo al equipo de delincuencia de investigación tecnológica, el EDITE. Claro, o sea que a medida que las nuevas tecnologías e Internet se ha ido incrementando en nuestras vidas, también se ha ido incrementando de forma paralela el delito en estos ámbitos, ¿no? Efectivamente, hay muchos delitos que son específicos de Internet, como el delito de daños informáticos, los ransomware que están a la orden del día, y luego delitos que son delitos que ya estaban antes, pero las nuevas tecnologías han facilitado su uso y su difusión. En el caso de las estafas, un solo golpe de clic de ratón, pues puedes enviar un mensaje masivo de phishing a miles y miles de personas. Estos de aquí tienen la capacidad de enviar unos 8.000 SMS por minuto, de hijo en apuros, etc. Luego pues, tienen muchísimas otras utilidades también en el ámbito de las estafas tecnológicas. Lo más característico que tienen es que permite a un solo delincuente automatizar muchísimas tareas. Bueno, luego si Sí. te parece, Marcos, podemos hablar de la dificultad también de esclarecer este tipo de delitos, porque como bien dices, con un solo golpe de ratón puedes extenderlo no solamente a miles de personas, sino a miles de kilómetros de distancia. Exactamente. Es que es muy complejo. Bueno, vamos a ver cómo se trabaja desde el equipo Arroba, desde el EDITE también, cómo trabajáis, cuál es un poco el punto de partida. Supongo que conocer que se ha producido un delito porque ha habido una denuncia, entiendo, ¿no? Y a partir de ahí... Normalmente se comienza a través de una denuncia, a veces nace directamente de una denuncia interpuesta en los puestos de la Guardia Civil, o bien una denuncia o querella en los juzgados. Nos llega el caso y comenzamos la investigación. Muchas veces nos pasa que conforme vamos investigando, dentro del mismo delito vamos averiguando que hay más perjudicados y es bastante común que seamos nosotros quien llame a esos perjudicados. Que ellos todavía no lo sabían o no se habían dado cuenta o no habían denunciado simplemente, ¿no? De todo tipo de casos. Vale, y a partir de ahí, bueno, supongo que estas investigaciones se prolongan bastante en el tiempo, no sé. Sí, por un lado están las dificultades técnicas y por otro las dificultades legales. El derecho nacional ampara una serie de derechos fundamentales que necesitan el amparo judicial para que podamos obtener determinadas gestiones de investigación.
Claro, y ahí volvemos a lo que decíamos al principio. Hay delitos que el malhechor puede estar en la otra punta del planeta, ¿no? Sí. Y está produciendo delitos a lo mejor aquí, en Ávila, vamos a decir. Claro, eso es una Efectivamente. dificultad tremenda, no solo para esclarecer, sino para poder llegar al origen del delito, ¿no? Sí, en este caso pues nos tenemos que atener al derecho nacional de cada uno de los países implicados. Y con lo cual se prolonga en el tiempo y sí, es una dificultad. Claro, y a veces no se consigue llegar al origen, entiendo. Sí, en ocasiones es difícil, aunque estas personas siempre se valen de alguien en España para poder cometer en alguna parte del entramado. Vale. ¿Que lo llamáis de alguna manera? Sí, en el caso del blanqueo de capitales, fruto de los beneficios de las estafas tecnológicas, pues se llaman mulas a estas personas. Bueno, vamos a ver qué tipo de delitos. No sé cuántos efectivos, porque supongo que como han aumentado mucho este tipo de delitos, casi el 25% me decías de todos los delitos son delitos cibernéticos. Me parece una barbaridad. Sí, increciendo. Y creciendo encima. Bueno, ¿cuántos efectivos tiene ahora mismo aquí en la comandancia el equipo arroba o el EDITE? Pues el equipo arroba consta de 4 personas que se dedican exclusivamente a la investigación de estafas tecnológicas. Y el EDITE somos tres miembros que nos dedicamos, pues, dentro del ámbito de la cibercriminalidad, no solo a las estafas, sino a todo el espectro. Pues también hay delitos contra las personas que se cometen dentro de la cibercriminalidad. Vale, o sea que el equipo arroba está constantemente investigando, esa es su labor. Sí, es su labor y además de la formación que se da dentro al resto de unidades de la comandancia. También son competentes para investigar este tipo de delitos los puestos de la Guardia Civil. Digamos que la mayor envergadura lo asume el equipo arroba, pero las pequeñas estafas que pueden localizarse aquí en ámbito nacional y demás, lo investigan los puestos. Voy a recordar a los espectadores que estamos en la comandancia de la Guardia Civil hablando de los delitos cibernéticos. Estamos con Marcos Serrano, él es el responsable del área de patrimonio donde se engloba precisamente el equipo arroba que estamos conociendo mucho mejor. Marcos, ¿qué tipos de delitos son los más frecuentes ahora mismo en este ámbito, en el de la ciberdelincuencia? Lo más que las estafas tecnológicas. Sobre todo, ahora con la época invernal está creciendo mucho las estafas en las compra y ventas de pellets, las compra y ventas de vehículos, por supuesto, las estafas a inversores, sobre todo en el ámbito de las criptomonedas. Pues, hay un auge en la sociedad por invertir y esta gente pues, se está aprovechando de ello. Luego también tendríamos el típico mensaje del hijo en apuros. Recibes un SMS o haciéndose pasar por un hijo. Sí, he perdido el móvil y necesito tanto dinero, ¿no? Hazme una transferencia o no sé qué, ¿no? Claro, hay mucha gente mayor que recibe ese mensaje y claro, el mensaje es tan ataca directamente es exactamente al emocional y luego la prontitud, tiene que ser ya, entonces crea en la persona una ansiedad y provoca que durante los primeros minutos termine cayendo, luego al cabo de las horas se da cuenta de lo que ha pasado. También hay delitos en este ámbito relacionados con las empresas. Muchos y han crecido además, ¿no? Sí, con el tema de los pagos entre empresas por servicios, contrata, subcontrata, pues suelen ser en montantes bastante voluminosos y esta gente pues aprovecha. Si consiguen una vulnerabilidad o tienen conocimiento de alguna manera que dos empresas están en contacto, a través de una serie de artimañas se hacen pasar por una de las dos empresas y le envían una factura donde cambia pues, el número de cuenta o solicita un cambio de cuenta en los pagos y reciben dinero de lo que era
un servicio prestado entre empresas, pues reciben esa facturación. Yo no sé si en Ávila hay muchas víctimas de este tipo de delitos. Supongo que por toda España trabajaréis, Sí. en contacto además con el resto de grupos prácticamente toda España, ¿no? del resto de comandancias, estamos en contacto. Luego nuestras investigaciones siempre nacen con perjudicados aquí en Ávila, pero terminan creciendo y terminamos pues, practicando gestiones a lo largo de todo el territorio nacional. Bueno, hemos hablado de algunos de los delitos más frecuentes, seguramente surgirán más, porque en la mente de los malos es muy ávida en este sentido y controlan muy bien las nuevas tecnologías, claro, además. Sí, son hábiles con las nuevas tecnologías. Luego dentro de los grupos pues tienen gente especializada, claro. Y la inteligencia artificial, se observa que desde que la inteligencia artificial ha hecho, o sea, digamos, está más presente, ha habido una evolución técnica en estos grupos criminales. Bueno, pues vamos a hablar un poco de consejos para evitar caer, para evitar ser víctimas de algunos de estos delitos más frecuentes, Marcos, que nos has estado comentando. En el ámbito de las empresas, sobre todo el contacto entre empresas. Si reciben un correo solicitando el cambio de cuenta corriente, o en una factura de repente cambia el número de cuenta corriente, contactar con esa empresa y verificar que eso es correcto, no darlo por hecho y realizar el pago. Eso pues en cuanto el caso del beque entre empresas. A la hora de las compras por internet, realizar las compras en aquellas plataformas que sean seguras. Luego, por ejemplo, en las compras de segunda mano, no salirnos del circuito de las plataformas de compra y venta. Normalmente los estafadores, en el caso de plataformas de segunda mano, intentan sacarte del circuito y realizar la compra y venta a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería. Vale, y los timos estos familiares en apuros y tal, es muy fácil contactar con la persona que dice que ha perdido el móvil y ya está, ¿no? Exactamente. Siempre corroborar por otro medio la veracidad de ese tipo de mensajes. O en el caso de los phishing, que les hacen pasar por instituciones con amenazas veladas, etcétera, pues contactar con esas instituciones y verificar si ese correo es legítimo o no. Bueno, está a la orden del día este tipo de delitos cibernéticos. Hoy hemos estado en la comandancia de la Guardia Civil hablando con las personas que se dedican a prevenir en muchos casos y también a investigar estos delitos que van creciendo. Nos decía el sargento Marcos que el 25% de todo el conjunto de delitos que se producen ahora mismo son de estas características. Nos quedamos con esa frase y con ese dato que nos parece y va creciendo encima, ¿no? Sí, cada vez se ve en la estadística que año a año ese volumen va creciendo. Marcos, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado un poquito de este tiempo que sabemos que es bien valioso para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Gracias. A ustedes les decimos que no se muevan mucho, cambiaremos ahora de ubicación, volvemos a plató, pero de momento les dejamos con publicidad. Ya estamos aquí después de los anuncios. Interesante el asunto que nos ha traído hoy la Guardia Civil, interesante y muy divertido además, es el asunto del que vamos a hablar ahora. Tenemos invitados en este plató para hablar de este calendario que tengo entre mis manos y que está, la verdad, siendo muy popular, no solamente por la difusión mediática que ha tenido, sino porque me contaban ellos ahora, los vecinos, la gente que les reconoce, bueno, pues les da la enhorabuena por esta iniciativa. Hablo de vecinos de Urraca, Miguel, digo vecinos, porque son hombres, y hacen un calendario en el que posan cada uno de los meses, uno de ellos, pues desnudo, pero bueno, a ver, un poco desnudo, pero tienen ahí su cuidadito.
Tenemos con nosotros a 4 de ellos, les voy a presentar. José Antonio Jiménez es el alcalde pedáneo de Urraca Miguel, nos acompaña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y mes de enero, me parece. Así es, así ¿Qué es. tal estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, luego nos hablas largo y tendido de cómo surgió esta idea, José Antonio. Sí. Vale. También nos acompaña Carlos Paz, es el mes de abril, me parece. Ah, perdón, no es Carlos Paz, es José Ferrero. Correcto. Tenemos aquí a otros compañeros. José Ferrero es el mes de abril. Vamos a buscarlo. José, buenas noches. Buenas noches. A ver, abril, aquí estás con la motosierra, ¿eh? Efectivamente. Muy bien, cuidándote para... Muy bien. Mes de abril. Y les acompañan, aunque no tiene el micrófono, José Ferrero y Roberto Carlos Paz. Buenas noches a los dos. Pedro y Carlos. Vale. Pedro Luis, que ha habido ahí algún cambio. Pedro Luis Bermejo y Roberto Carlos Paz. Bueno, pues ahí tenemos a 4 de los componentes de un calendario que, como les decía, pues no solamente está causando, bueno, pues simpatía, sino que también pues pretende poner a Urraca Miguel, este barrio anexionado abulense, en el mapa, de alguna manera. Bueno, es así un poquito, ¿no, alcalde? Pues sí, es así. O sea, esto surgió de la manera más improvista, pues entre un grupo de amigos que, pues de lo que vamos reivindicando, pues hombre, pues para sacar unos fondos para actividades culturales, para niños, para jóvenes, para personas mayores, durante todo el año. Y bueno, pues un poco así, lo hicimos pues a nivel de pueblo. O sea, digamos, bueno, pues para el pueblo, las donaciones y tal, por lo que saquemos, pues bueno, para allá va. Pero bueno, ha tenido una repercusión, creo que muy buena. Sí. Y bueno, pues así estamos y pues muy contentos. La gente del pueblo se ha unido a este hecho, se ha unido mucho porque siempre ha habido discusiones y tal y demás, y la verdad que se lo ve a la gente muy contenta y tenemos mucho apoyo, y desde aquí lo quiero dar las gracias a todos porque oye, nos apoyan Sí. y es lo más La verdad principal. es que es una idea muy simpática, original también. Además, habéis desechado todo pudor, todas las buenas formas de... No sé, me parece que es muy valiente también la posición vuestra y sobre todo eso, poner Urraca Miguel, que es un barrio anexionado de Ávila con 40 vecinos normalmente, Sí, ¿no? sí, más o menos sí. En el mapa ya se habla de Urraca, ¿eh? Pues sí, en España y fuera de España, Sí. porque algunos calendarios han ido fuera de España, que nos los han pedido y bueno, pues muy contentos, la verdad. Sí, digo, no sé si te parece correcto, digo que libres un poco de todo lastre, me parece, ¿verdad? Sin ningún lastre. O sea, ha sido de la forma más espontánea, más normal, y no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar. Somos todos cincuentones que no tenemos, ya te digo, nada que ocultar y que es una cosa que lo hacemos por el bien del pueblo. Vale, vamos a hablar un poco de ese bien del pueblo. ¿Qué necesidades tiene Urraca? Como decíamos, pues más o menos durante todo el año son 40 los vecinos que viven ahí, luego ya con el buen tiempo viene alguien más, es un barrio anexionado de Ávila, no sé si eso beneficia, perjudica, pero necesitabais decir algo, ¿no? Y decirlo de esta manera. Pues sí, porque nosotros lo que queremos es que la gente que ha dejado de ir al pueblo, o sea, amigos míos, pues sus hijos, me atrevo a decir que no saben ni dónde está el pueblo, porque claro, como no hay nada, o sea, los niños, o sea, pues oye, dicen, ¿para qué voy a ir al pueblo si me aburro? Si no tengo nada. Entonces, es muy triste que te lo diga un hijo o una hija. Y bueno, pues nosotros queremos que la gente vuelva al pueblo y que estemos todos juntos como hace 20 años o 30 años, que estábamos todos allí juntos y pasándolo bien y jugando y demás, y es lo que nosotros queremos, que la gente venga al pueblo y que no se quede el pueblo vacío. O sea, por lo menos, pues eso, que haya cosas y podamos hacer cosas, que podemos recurrir a estas cosas, bueno,
pues hombre, es muy duro y a nadie nos gusta hacer esto, porque oye, la verdad... Bueno, pero y lo bien que lo estáis pasando. Eso ¿eh? sí, eso nos lo estamos pasando muy bien. Incluso ese día nos lo pasamos fenomenal, no nosotros, sino toda la gente del pueblo, que aunque nosotros no queríamos que fuesen, se escondían por ahí en los rincones y tal, pero no los dejábamos ver nada. Porque claro, luego fue una presentación y claro, estaba todo en secreto hasta que no fue la presentación del calendario. Bueno, vamos a hablar un poco, Carlos. José Ferrero, vale. José, vamos a hablar un poco de cómo surgió la idea y el making of también. ¿Quién hizo las fotografías? ¿Cómo organizasteis todo eso? Primero, para quien no lo sepa todavía, Urraca Miguel está a tiro de piedra de Ávila, está muy cerquita, ¿verdad? Cuéntanos, sitúanos Urraca, para aquellos que quieran ir a visitaros y a conoceros ahí en vuestro terreno. Pues sí, Urraca Miguel es un barrio anexionado, como nosotros siempre decimos, nuestro pueblo, y ya lo he dicho en anteriores entrevistas, cada persona de Ávila, cuando abre el grifo, tiene que acordarse de Urraca Miguel, o venir a la cabeza a Urraca Miguel, porque el agua viene de Urraca Miguel. Entonces, nos tienen que cuidar, porque somos el sitio por donde pasa la tubería del pantano de Serones a Ávila, y lleva 40 años, o 45 años. Entonces, eso es una cosa muy, muy primordial para la gente de Ávila. Eso, y aparte que es un sitio, un pueblo que tiene un entorno muy bonito. Hay carril bici, que puede ir la gente andando, paseando, montando en bici, corriendo. Viendo un paraje bien bonito. Hay un además. paraje muy bonito que comunica varios pueblos. Nos gustaría que se uniesen los pueblos, como en otras zonas de Ávila, Vallamblés, Valleiruelas, con carreteras, que en nuestro caso son caminos, pero nos gustaría que se hicieran ese tipo de infraestructuras para comunicarnos mejor con esos pueblos, con Ojosalvos, con Mediana, con Aldea Vieja. Entonces, pedimos un poco también, un poco a modo reivindicativo, pues para las administraciones, que se involucren un poco en todo eso. Que Urraca Miguel antes era pueblo, y los pueblos que ahora mismo siguen siendo pueblos, no hace falta que lo diga yo, pero con que vayan allí y lo vean, van a ver que están bastante mejor que Urraca Miguel. Lo puede ver cualquier persona. Entonces, nos gustaría competir con esos pueblos, o sea, estar a la altura de esos pueblos como barrio, pero siendo pueblos. Hacéis un llamamiento, por lo tanto, al Ayuntamiento de Ávila también. Al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación, a todo lo que quiera colaborar. De hecho, las fotos que están hechas en el calendario, todas son sitios muy significativos del pueblo. Por ejemplo, el mes de abril, por ejemplo, que soy yo, ¿qué eres tú? no es una foto significativa de algo en concreto, sino pues es un poco la naturaleza, pues que hay que conservarla y hay que cuidarla. Eso es un chaparro, una encina pequeña que hay que podar para que siga creciendo. Pues es una labor que hace la gente en los pueblos. Hay otros sitios como la Fragua, ¿Qué mes? Es el mes de febrero. La Fragua es... Enero, febrero. No, Tenemos mayo, Roberto. bueno, vamos a ir mes a mes, Por vamos ejemplo, a ir mes a mes. el primer punto es El primer enero, punto, que es Urraca Miguel, claro, existe. no se puede, claro, Urraca Miguel existe. efectivamente, Urraca, ahí tenemos a su Claro. alcalde pedaño. Febrero, pues Febrero. eso es el pilón de arriba, el caño de arriba que llamamos, que ahí hemos ido a coger agua todos, porque es un agua muy bueno. Entonces, es la fuente de vida para nosotros, el agua. Entonces, es el pilón que beben las vacas, pues el abrevadero, y tiene su chorro de agua para que la gente beba. Entonces, Vamos a marzo, o sea que esa sí- foto de encima se hizo la ¿De última, noche? que a las 10:30 de la noche, Sí, sí, lo con, veo, lo con los veo. focos de un todoterreno. Pero en verano, ¿no? En verano, sí, sí, Ah, sí, vale. a finales de agosto. Sí, en Vale. verano. Sí, sí, sí. Marzo. Eso es la noria, que yo tengo una espinita clavada, porque yo en esa noria de pequeño jugaba con esa persona que está ahí, jugábamos ahí a mover la rueda esa, la noria, para sacar agua. Y ahora está tabicada, porque está deteriorado, los cazos que hay dentro para subir el agua están rotos y no se usa. Y eso es una cosa muy bonita que antes se usaba para dar de beber a los animales. Vale, abril, ya lo hemos Abril hablado, es hablar un poco de la naturaleza y de cómo eso es, cuidarla, ¿no? Eso es. Muy bien, ahí estabas tú, mayo. Mayo, pues eso es la fragua, es donde antiguamente se preparaban las herraduras para ponérselas a las vacas de tiro, de los carros, y a los caballos. Ujú. Vamos ahora a junio. Junio, que es el potro, donde se ponían las herraduras. Ahí se ataba a los animales
para sujetarlos, para ponernos las herraduras. Se ríen aquí tus colegas. La bestia, la bestia. La bestia. Lo pasaste bien, ¿no? Sí. No. Vale, ahí está el potro y Ese está es en el potro. Urraca. Sí, sí, está a la entrada. Lo primerito que hay en el pueblo es el potro. Hombre, un columpio. Un en columpio julio. porque también queremos que haya niños y que vayan Claro. muchos niños, y entonces los columpios son la forma de llamar la atención de los niños y de los padres para que vayan al pueblo. Muy bien, vamos a agosto. Otra Eso es la fuente. la fuente del pueblo, que está en la misma iglesia y que pues es el agua también que nos da la vida del pueblo. Ujú. Vale, de agosto pasamos ya a septiembre. Aquí tenemos a otro personaje. Eso bicho palo, que le llamamos, pues eso es donde estuvo la antigua plaza de toros, que se construyó con las manos de nuestros padres y con nuestras manos pintando de brea. Ese es uno de los pocos postes que quedan, si no es el único, de lo que era la plaza de toros nuestra de Urraca Miguel, cuando se hacían novilladas con 3 vaquillas, cuando éramos pequeños nosotros. Esto en septiembre. Oye, tiene mucho curro este calendario, ¿eh? Eso es el deporte. Pues, A ver, octubre. octubre, el deporte, Sí. es caciano, y bueno, pues un poco para fomentar lo que nosotros hacíamos de pequeños, que era ir a los pueblos de alrededor a jugar al fútbol, pues para que se siga haciendo y se mantenga en el futuro con nuestras generaciones. Noviembre. Y ese, pues, la fuente del pueblo, que es la entrada del pueblo y la plaza. Ese no hay discusión, esa es la entrada del pueblo. Es la entrada del pueblo. Y diciembre, aquí estáis todos. Y ahí estamos todos En el bar local. en el ¿o? bar celebrando ya que hemos terminado la sesión de fotos. Vale, eso os iba a preguntar. ¿En cuánto tiempo habéis hecho el calendario? ¿Quién era el fotógrafo o la fotógrafa? Bueno, contadme Pues un poco. el fotógrafo fue un vecino del pueblo que es casado con una vecina del pueblo y que le gusta mucho la fotografía, con una buena cámara, y pues tardamos una tarde en hacer las fotos. ¿Una tarde? Una tarde. Lo tenemos ya medio preparado, pero tuvimos un altercado el Día de la Virgen con un fuego que se produjo en Urraca Miguel, y ese día, de hecho, estábamos unas 70 personas haciendo una comida entre nosotros, vecinal, para unirnos, para juntarnos, y tuvimos que suspender porque se desalojó el pueblo. Y entonces el último sábado de agosto solemos hacer desde hace unos 40 años una noche golfa en el pueblo para despedir el verano todos juntos. Mientras estás haciendo la maleta, estás preparándote el disfraz para salir esa noche a pasarlo con tus amigos y con la familia, con los vecinos, para despedir el verano. Y también condicionando las vacaciones de la gente a la última semana de agosto, que se hace una semana cultural más enfocada a hacer pues talleres que podamos hacer para los niños, para las personas mayores, de temas de artesanía, de todo manual, y lo último que se hace es eso, la noche golfa, y se hizo ese día. Me consta que fue una jornada complicada. Estuvimos con el alcalde pedaño precisamente en ese incendio. Además estaba complicado, el hombre emocionado. Recuerdo haber hablado contigo y bueno, era complicada la Pero situación. me acompañaba él en esos momentos. Sí. Bueno, o sea que cobra todavía más sentido este calendario, Claro. porque también queréis reivindicar pues eso, el cuidado del medio ambiente para que no se produzcan situaciones como este incendio forestal que os tuvo muy Sí. preocupados, ¿no? Sí, llegó el fuego hasta las casas, como salió, y bueno, pues fue la verdad, se nos quemaron unas 3.000 hectáreas, fue muy importante, un fuego muy importante, y bueno, pues ahí los ganados tuvieron que salir cada uno como pudo, por todos los lados, y fue muy triste, fue la verdad, yo como alcalde pedaño, la verdad lo pasé mal, lo pasé Ya. muy mal, porque eso de llegar a tus vecinos y decirlos, iros de vuestra casa, que se desaloja el pueblo, es muy duro, y verlos salir con los coches y tal, se juntó todo de emociones. Tengo que agradecer a todos ellos que ayudaron conmigo, cada uno estuvimos haciendo nuestras labores como podíamos, y bueno, ayudando a bomberos, ayudando a cuadrillas, a todo. Y fue la verdad, fue una lucha muy tremenda. Sí, bueno, ha nacido este calendario
el año 2026 no le olvidaréis nunca, no sé. Está grabado. Está grabado. ¿no? Está grabado. Está grabado. Imagino, bueno, no sé lo que está resultando bien el calendario, no sé Sí. la recaudación, cómo vais a plantear un poco la cosa. Pues bueno, la recaudación, ya lo hemos dicho, va a ser para hacer actividades culturales, tanto para niños como un poquito más mayores, como para personas mayores. Todavía no hemos hablado cómo se va a gestionar, pero va a ir enfocado a eso. ¿Ya cuántos lleváis vendidos? Pues 300. 300, nada más. Hiz- Bueno, venga, que se Hicimos anime. 200 y nos quedamos ahí, hemos vuelto a hacer 100 Sí. y bueno, pues yo creo que ¿Y ya... dónde se pueden conseguir estos calendarios? Pues es que creo que ya no tenemos. Ah, que ya no tenéis. Los pocos que O sea, puedan los que quedar habéis hecho, los pueden conseguir en el pueblo, en la asociación cultural que hay del pueblo, que está abierta para la gente. Pueden ir allí, pero quedan poquitos. quedan pocos. Y no queremos hacer más porque las reivindicaciones nuestras Claro, el no van a afán ser no es mucho más recaudar, lejos de donde van a llegar ahora mismo. Entonces, ha sido una cosa que para nosotros ha sido muy grata, muy instructiva, porque nos ha enseñado que podemos hacer cosas que no pensábamos que podíamos hacerlas, porque hay veces que te Habéis pones, roto clichés. que te pones Ya está. el límite a lo mejor aquí y a lo mejor tienes más arriba. Claro. Entonces, pues nos ha servido un poco también para eso, para darnos un poco de confianza en nosotros mismos y también un poco hacer hincapié, pues eso, en que se vea que Urraca Miguel existe, que la gente se queja y que necesitamos cosas y que estamos ahí. Bueno, pues aquí está este calendario, ya quedan muy poquitos ejemplares, si quieren ver si todavía pueden hacerse con alguno, ahí en Urraca Miguel, en la Asociación Cultural, me parece que has dicho, puede que les quede algún ejemplar, 300 han editado y 300 han vendido con la intención de poner a Urraca en el mapa. Y además, cada uno de los meses tiene un mensaje, a mí eso me parece muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿pensáis el año que viene repetir la experiencia? ¿Cómo os ha parecido la cosa? Bien. ¿Se os ha ido de las manos? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno... No, lo tenéis esto controlado, ¿no? Está controlado. está Algo habrá que controlado. hacer, no sabemos el qué, pero algo habrá que hacer. Habrá que hacer. habrá que Porque hacer. no lo sabemos, pero algo habrá que hacer. Bueno, La repercusión no lo sé. la repercusión. Con la misma repercusión. Con la misma o Bueno, más, o quién más. sabe. O sea, que No sé. aquí los compañeros, aquí están 4 de los meses, pero son 11, más el mes de diciembre que son los 11, son 11 meses. Aquí tenemos a 4 que han querido venir a contarnos esta experiencia. Me parece una valentía lo que habéis hecho, además muy original y sobre todo reivindicativa, que me parece importante también, ¿eh? Sí. Así De es. Urraca Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, a ver si ahora digo bien los nombres de todos. José Antonio Jiménez, alcalde pedaño, José Ferrero, muchas gracias, Pedro Luis Bermejo y Roberto Carlos Paz. Muchísimas gracias a los 4, enhorabuena por este trabajo, trasladarlo también a los compañeros y al pueblo en general, a estos 40 vecinos que de enero a diciembre viven ahí en el pueblo y comparten todas las experiencias. Gracias. A Así vosotros, es. Un A placer. vosotros, muchas Hasta gracias. luego. por interesados. Bueno, vamos a hacer otra pausa para los anuncios y después emprendemos un tiempo de charlar. Bueno, ya estábamos charlando, pero ya un poco más en profundidad en la tertulia que nos va a ocupar hoy. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios. He tenido que mandar callar aquí a mis compañeros de tertulia porque ya han empezado ellos a charlar. Sí, efectivamente tenemos tertulia y hoy, claro, el primer día que nos encontramos del año 2026 no podíamos hablar de otra cosa más que del año nuevo, el año 2026 que acabamos de estrenar. Sí, hemos comenzado un nuevo ciclo, o eso se empeñan en trasladarnos, uvas de la suerte, nervios, entre burbujas, felicitaciones, deseos en formas de regalos de reyes, roces, cansancio de tanto mensaje con el otro. Eso en el mejor de los casos, ¿eh? Es una especie de mutación temporal del primer mundo que algo debe querer indicar. Tal vez que necesitamos cerrar un periodo para abrir otro distinto. ¿Distinto? Pero en realidad no ha pasado nada, más que algunos cambios en el orden mundial que ya se avecinaban, nuevos temores o los mismos y tal vez alguna variación en unas pocas vidas cotidianas. Podríamos hablar de la historia, así en mayúscula,
que algunos dicen que se escribe desde un prisma jamás objetivo. Podríamos referirnos al presente, o sea, a los jóvenes, a la vuelta del concepto colonialismo, empezando por el propio, o a la guerra que toda historia contempla. Podemos hablar del futuro, otra vez los jóvenes, que los viejos ya no cuentan. Podemos hablar, y lo haremos, con Julio Collado, Pablo Martín y Esther Bueno, a quienes ya tenemos con nosotros en este plató de televisión. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz Año Feliz Nuevo. Año Nuevo. Igualmente. Si faltaba decirlo. Que ha empezado fuerte, o sea, Hombre, que como sigamos a este ritmo, en diciembre llegamos agotados. Sí, hemos Ha empezado con Bueno, depende contundente. cómo se lo tome uno. Fíjate que Claro. Julio ya no sabía si había pasado antes o después del año, en fin, esto del calendario es bien complicado de todas maneras. A mí ¿no? eso me resulta cada vez más complicado, porque es que es una acumulación de cosas. A veces yo pienso, digo, bueno, ¿y para qué vas a retener tantas cosas? Pues según vienen las cosas, las trabajas y punto. Pero es verdad eso de que a lo mejor hay que cerrar ciclos, ¿tenemos esa necesidad los seres humanos, Esther? No sé. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en general Cerrar es como... ciclos. A ver, yo creo que somos animales, ¿no? Y estamos dentro, queramos o no, dentro de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, aunque es verdad que están ahora muy alterados con el tema del cambio climático, pero yo creo que es verdad que nuestros antepasados y los animales van cerrando ciclos, se van reproduciendo, van saliendo hojas, van quitándose hojas. Yo creo que eso, que es muy así, pero creo que nosotros también necesitamos hacer como cortes, resetearnos, ahora, es que es muy moderno, resetear un poco, aunque el reseteo a mí me sienta bastante mal, tengo que decir. O sea, ¿Por qué? pues yo prefiero ir a un andar. Yo lo del reseteo me cuesta luego. Pero resetear, ¿qué significa? Pues parar parar de y cero. volver a Borrar Partir de y cero. partir de cero, Partir de cero. casi. Eso Sí. es imposible. Eso es imposible. Además sería Es imposible, suicida. pero bueno, ese parón que hay Pero tan... sería suicida. Claro, por eso Partir sienta de tan cero. mal. ¿Eh? Por eso sienta tan mal esto de Yo del creo que es que parón. nos creemos que el año nuevo es nuevo y nos equivocamos, vamos. Hay que llamarle nuevo, pero ¿qué tiene de nuevo el 26 respecto Ya. al 25? Nada, hombre, yo creo que son herramientas que nos damos, porque fíjate, somos animales, pero somos animales también de sentido. De sentido, claro. Entonces, entender el proceso de las cosas, que venimos de un sitio, que queremos ir a otro, claro, eso no es lineal. ¿Por qué celebramos un cumpleaños? ¿Por qué tenemos unas fiestas patronales? Porque, es decir, vamos dando sentido al tiempo, no porque las cosas... ¿Qué diferencia hay entre el 1 de enero y el 31 de diciembre? Pues Ninguno. 24 horas. Pero para nosotros, sin embargo, es una manera de situarnos en el tiempo. Yo creo que es lo que nos ayuda, no sé si a cerrar ciclos, pero por lo menos a tener la sensación de que caminamos, de que vamos hacia algún sitio, de que esto tiene sentido, porque si no, No, pero tuviera yo sentido... tengo la idea que es circular, ¿no? Sí, pero lo Hay que, cosas que claro, sí, y yo pero creo que hay eso no lo cosas que no entiende deben. todo el mundo, Pero efectivamente. hay un sentido de la espera, ¿no? De esperar a que llegue algo, que es como Porque lo humano. a lo- Tú esperas a que llegue la Navidad, es como un hito. Pasa la Navidad y ahora ¿a qué estamos esperando? A que llegue el Carnaval o la Semana Santa. Es como, Bueno, sí, es verdad son como que- hitos de espera, ¿no? Para ordenar la vida de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo de No todas sé si maneras, es a ver bueno o malo. ¿habéis inventado lo de los años para hacer calendarios? Como el que acabamos de como el ver. que acabamos de ver. Oye, bien simpático. Bien ¿eh? simpático, Sí, sí. sí, Además, con unas reivindicaciones Sí, señor, potentes, sí. etnográficas. Sí. No, decía el Principito, hablando de eso, de los ritos, que son importantes los ritos. Cuando dice, si me hubieras avisado que me ibas a venir a ver, yo me hubiera estado preparando, te hubiera pues algún regalito, tal, y mientras estaba esperándote ya estaba gozando que ibas a venir. A lo mejor celebramos los cumpleaños para eso. Dice, bueno, por lo menos nos encontramos de nuevo y recordamos, pero no lo sé, a mí me parece que el tiempo es circular, que la naturaleza es circular. Claro. Tal vez lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos un poquito más a Deberíamos. los ciclos naturales y ser respetuosos con la naturaleza, de tal manera que no hay que exigir a una flor que nazca ya. Por lo tanto, un niño no le tenemos que enseñar a que ya mismo tenga esto, no, porque todo tiene su tiempo. Entonces, si nos acomodáramos más al ciclo natural, pues estaríamos mucho más relajados. Y bueno, es invierno, no hace tan malo. Pero vamos ¿cuál a es el esperar. ciclo natural, quiero decir? La naturaleza, es decir, Vale, ahora mismo o sea, que estamos... no tiene tiempos definidos. Ahora mismo está sino el el de sol cada uno. empezando. El sol empieza a crecer. Los días tenemos un poquito más de luz. Sí. Tal. Claro, es necesario que hiele para que las plantas echen raíces y no se sequen.
pues nosotros también tenemos que aprender a hacer raíces, a echar raíces, y para eso se necesita más silencio, menos ruido, menos velocidad, tomarnos las cosas con más tranquilidad. Estoy Sí, de no acuerdo enfadarnos, con Julio. que es que ahora está todo el Que sí mundo o que no. enfadado. Yo sí, Está estoy de acuerdo, totalmente de está. acuerdo. Yo es que creo que nos movemos en esto de las fechas, digamos, clave, ¿no? Del calendario. Nos movemos entre como una alegría anticipatoria, en plan, que llegue ya, qué alegría, o qué bien, o tengo un descanso O en el qué mal, trabajo, depende. con la angustia o con la angustia anticipatoria, es decir, hoy se está acabando y el lunes tengo que volver, entonces son como ciclos antinaturales, pero que yo creo que vivimos casi todos, ¿eh? Por lo menos si estás en un ciclo de trabajo y tal, ¿no? Pero yo creo que hay ciclos naturales, hay ciclos sociales, hay ciclos Claro. humanos, es decir, el punto es qué sentido le damos, qué significado tiene para mí. Díselo a Trump. Que, ¿Qué claro, sentido le Ahora, da? ahora Claro, hablamos de por eso. Ahora. Por eso es tan importante lo que tú dices, pararnos y Serenarse. primero, tomarse en serio el tiempo en el que estamos. Yo creo que hay que tomarse muy en serio esta época, porque es una época, decía el Papa Francisco, no es una época de cambio, sino un cambio de época, un verdadero cambio de época. Uy, pues eso es mucho más Totalmente. profundo Claro, todavía. claro, o sea, no es que es que es una época que hay muchos cambios rápidos. Dicen, no, cuidado, esto es más profundo. Hay un cambio de paradigma, después de, sobre todo en ¿Ahora en Occidente. qué era estamos, Pablo? ¿En la era contemporánea? Bueno, La es era, que depende a quien ahora, preguntes. yo creo La hora que tecnológica, ahora la era... la internet o transhumanismo, ahora habrá que poner nombre, ¿no? El caso es que las épocas se ponen nombre cuando pasan. Claro. Ya. No cuando estás. Dentro de 100 años dirán en qué época, pues yo creo que es la Porque época de Internet la ha re- confusión, porque madre mía. La Pero IA, sí, internet. pero sí me quedo con la idea esta de que es un cambio de era, quizá, ¿no? Total. De paradigma, sobre todo, Sí. de planteamiento, de cómo estar en el mundo, de qué cosas hay que celebrar y cuáles no. Y de De si pensamiento. damos valor a lo que ha pasado o queremos hacerlo todo nuevo otra vez. De si volvemos a la ley del más fuerte, que ha estado ahí siempre, pero a lo mejor hemos conseguido ahora- regularla un tiempo y ahora las normas internacionales otra vez han saltado Ahora por se ha los puesto de aires. moda. Y ¿cómo se dice? Julio y vamos con esta. Que ahora la lucha por, igual que en la selva, ¿no? Que dice la ley de la selva. Yo creo que la ley de la selva es mucho menos dura que la ley nuestra, ¿eh? Ahora mismo Es más justa, es, la de la selva. es más justa. Da más equilibrio. Encima equilibra y normalmente los animales se pelean con alguna razón vital, por la comida o por la reproducción o por el peligro, pero normalmente no se ceban por capricho, por deporte como hacemos nosotros. Bueno, aquí ahora se pelean por deporte. dinero, fundamentalmente, Sí, claro. por recursos básicos, por naturales. apropiación, y por tierra, egoísmo, por claro. avaricia. Entonces, bueno, y además se lleva a gala. Es decir, ahora insultar, no solamente no te crea, no le da vergüenza al que insulta o no se le echan encima los insultados. No, ahora está bien insultar. Está bien, está muy bien reírse públicamente delante de una televisión de un presidente de un estado, reírse. O sea, reírse de una persona es lo más inhumano que yo estoy viendo ahora. Claro, y eso es verdad, decía Pablo, es verdad que siempre ha habido, ¿no? Desde Caín y Abel, pues hasta los hermanos se matan, ¿no? Pero es que ahora se lleva a gala ser descortés, ser insultón, hacerte el machote, ser macho cabrío, en vez de pensar en vestir, reírte de la gente. Es una cosa. Yo es una estoy de demencia. acuerdo con Pablo, de que hay un cambio de paradigma y de pensamiento general, y yo creo que tiene mucho que ver con que se nos ha olvidado lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que eso es fundamental. Quiero decir, sabemos lo que pasó, pero se ha ido quedando atrás como nuestra dictadura. Chicos jóvenes de ahora de 14 años no saben ni quién Bueno, era sabemos Franco, lo ¿no? que pasó por lo que nos cuenta la historia, que no siempre Bueno, es pero la realidad. pero Claro, conocemos, sí, sí. fue Pero sí, una sabemos. guerra Pero se nos ha olvidado. horrible. Perdón. O sea, fue un momento histórico horroroso donde ahí surgió un poco lo que es Naciones Unidas dentro del terror del mundo, que sigue existiendo y ha seguido existiendo en otros continentes, en el continente africano, por ejemplo, en muchos sitios, pero bueno, había cierto orden internacional que estaba regido pues por esos acuerdos que se hicieron fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que han venido elementos, otra vez la ultraderecha, Donald Trump, un montón de elementos
que han venido a distorsionar esa pseudopaz que teníamos, y entonces estamos, creo que, en un cambio total y también de pensamiento. Yo creo. ¿Por qué? ¿Por qué crees Pues que de un pensamiento, teníamos un pensamiento más no religioso, pero ético. Y la ética también viene de las religiones, no solo de la católica, de otras religiones. El respeto en las religiones es fundamental. Las sociedades estaban imbuidas también de las religiones, en lo bueno y en lo malo, pero lo bueno era ese respeto que se predica en todas las religiones, ¿no? El respeto al otro. Y yo creo que esa falta también de religiosidad o de espiritualidad, creo que también influye mucho en el cambio que está habiendo ahora Pero mismo. el cambio, dices que hemos olvidado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o nos lo han hecho Bueno, yo olvidar. no, pero quiero decir el conjunto de... Sí, o de nos, los gobernantes, ¿no? nos han hecho olvidar eso. No lo sé. ¿Quién? Es decir, hay una, vamos, ¿Quién? yo creo que hay una internacional retrógrada, populista, cercano al fascismo, si no es fascista, yo creo, que lleva años inyectando mucho dinero para violentar todo lo que significó en un momento determinado en Europa ir contra la guerra. No puede ser que Alemania y Francia estén permanentemente en guerra y monten una guerra mundial, unos países contra otros. Y por eso ahora se está recuperando, esa internacional retrógrada está recuperando los nacionalismos. Cada nación, cada Estado, nada de Europa. Y todo eso que se creó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa, la ONU, la UNESCO, es decir, todos aquellos grupos... Ya, pero eso permea en una sociedad que no tiene valores. O sea, ¿Cómo que todo no tiene eso, valores? Sí, hombre, sí, no, esta cuando sociedad una tiene sociedad valores. pierde, ¿no? ¿Cómo Cuando no una va a tener sociedad valores? pierde, claro, pues una persona que se crea a los fascistas que no tiene valores, o sea, que no tiene ese valor que das a la vida o a la... Entonces, es lo que me refería con la espiritualidad, la interioridad. O sea, una sociedad sin valores es permeable a cosas de ese tipo. No, pero vamos a ver... Vamos. Si lo acabas de decir, ahora está bien insultar, está bien no sé qué, ¿por qué? Porque la sociedad está perdiendo Bueno, muchísimos pero no todo el valores. mundo insulta, no todo el mundo bronca, Bueno, claro. ahora hablamos de, por ejemplo, los jóvenes, Sí. ¿vale? ¿En qué lugar se encuentran ahora mismo? Pero Sí, vamos yo creo que vivimos en un mundo muy complejo, con una serie de líneas fuerza que bueno, podemos más o menos identificar, pero a mí me cuesta mucho poner blanco y negro, buenos y malos, unos y otros. La culpa de esto lo tienen estos. Bueno, a lo mejor se han subido a un carro que ya estaba en marcha y otros se han empujado sin quererlo, no lo sé. Me cuesta mucho hacer un análisis, como decir, la culpa la tiene Trump, la culpa la tiene Putin, la culpa la tiene... y los que hay detrás. La Bueno, culpa la tenemos todos. hay una sociedad, como tú dices, que facilita o no facilita, hay una educación que se ha ido dando durante las últimas décadas que ha facilitado ciertas cosas, ha habido una potenciación de una manera de vivir en la que todo se nos daba, la libertad la contabas con ella, la democracia contabas con ella, el bienestar contabas con él, y si no ya estaba el Estado. Es decir, no sabemos lo que cuesta vivir como vivimos, cosa que nuestros abuelos que vivieron la guerra o lo que fuera, dicen, jolín, hemos pasado de muy mal a muy bien, y eso ha costado un sacrificio. Yo que soy del año 75, que ya soy democrático prácticamente. Nacido democrático. Es la primera generación entera en este país que no sabe lo que es una guerra. Eso es. efectivamente, sí. Y- Habiendo muchas. Y ¿eh? lamentablemente Pero claro, la cosa pinta mal, ¿eh? Ya. Muy mal. Bueno, vamos a hacer una pausa y lo dejamos en cómo pinta la cosa. Vamos a hablar del presente y sobre todo de la proyección del futuro, que yo también querría que esbozáramos un poco cómo planteamos este año y los venideros. Pero vamos primero a publicidad y ahora seguimos hablando, ¿vale? Venga. De acuerdo. Como es habitual aquí, entre los anuncios hemos seguido hablando y hablando, no hemos parado, ¿eh? Y lo último que nos estamos riendo es que nos dice Julio que él practica el saludo al sol todas las mañanas. Y le digo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo haces? Buenos días. ¿Qué dices? Buenos días, amado sol. Gracias por llegar a mí. Muy bien. Claro. Hemos hablado
en este ratito que no nos ha escuchado nadie, hemos hablado de muchas cosas que espero que ahora salgan, pero nos quedamos con la guerra o con la amenaza de una guerra que nos implique a todos, porque guerras hay, me consta, 50. muchas, Sí, un y montón. muchas, 50. pero una guerra que nos afecte también a nosotros, que a lo mejor ahí ya se queda una así más. Estamos ahí, estamos pisando la raya ya. Porque hay mucha gente interesada en eso. Claro, si el Mucha problema es gente que dinero. gana mucho dinero con la guerra. Y el problema es que cada vez la guerra era algo que pasaba en los países pobres, que África siempre estaba en guerra, pero bueno, era Y sigue África. estando. Y sigue. Claro, y En seguirá, porque Hispanoamérica. mientras hay materiales que los ricos queramos para nosotros, pues la seguiremos manteniendo. Pero claro, es que la guerra la tenemos ya ahí en Europa. Ya la tenemos ahí en Ya, América pero del eso, Norte. Pablo, ya la eso- tenemos, es decir, nuestros aliados. Pero, Pablo, eso es verlo de una manera muy egoísta. Si fuéramos pero un, bueno. un poco más ciudadanos del mundo, los europeos, los ricos, los países ricos del mundo, pues se darían cuenta, o nos tendríamos que dar cuenta, que hay 50 guerras permanentes, que hay hambre permanente, por ejemplo en Etiopía, que hay desplazamiento de millones, que Ucrania, porque lo tenemos ahí cerquita, y los medios de comunicación, los ricos, pues hablamos de los ricos, pero a los pobres, porque aquí el mayor problema es la desigualdad. O sea, la desigualdad es el problema número uno que genera todos los demás problemas. Si tú admites que unas personas tengan mucho más que otras, habiendo hecho menos trabajo y menos esfuerzo, están montando una ley perversa total. Sí, pero bueno, lo que dice Pablo no deja de tener cierta razón práctica y es verdad que nos movemos por esos mecanismos. Hay gente que es mucho más solidaria y ve mucho más globalmente, pero cuando tienes las barbas de tu vecino, ¿cómo es? Es cuando veas las Cuando barbas de tu veas- vecino pelar, pon las tuyas a Por- remojar. remojar. y es que es verdad, funcionamos así. Esther, hablábamos Totalmente. antes de la falta de valores, es una de tantas, Sí, 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 totalmente. Además, yo creo también que el orden mundial ha cambiado y no nos damos cuenta a lo mejor de que realmente ha cambiado, ¿no? Que las normas estas que nos dimos pues ya no existen, ya no están así. La OTAN no es lo que era. Estas alianzas que Bueno, teníamos... menos mal bueno, también, porque anda, pero que lo que ha sido... me refiero a la combinación de países, no a que- sus acciones. Pues no sé, y entonces hay otros agentes que no de momento estarán haciendo cosas bajo tierra, pero de momento no lo sabemos. Pero ¿qué va a hacer China? ¿No? ¿Qué va a ocurrir si pasa algo en Groenlandia? No lo sé. Pero ¿tú Yo crees creo que la es- escala de valores ha cambiado, te voy a poner, en el mundo, globalmente, del tiempo que tú, de Sí. 50 años, aquí, ha cambiado A ver, había la cambiado, escala de para, valores? había cambiado Por para ejemplo, bien por la ejemplo, escala de valores, el respeto, por ejemplo, a las mujeres, te digo, aquí en nuestro territorio occidental. ¿Cuándo había más que ha antes que cambiado. ahora, o ahora antes? hay mucho más respeto, pero está yendo para atrás. moldeando y como eso te digo todo. Ya, O sea, pues- es decir, todo lo que hemos conseguido, y no es por ser pesimista, creo que no todo, pero muchos de los valores conseguidos y los derechos, por desigualdad, por lo que quieras, están dándose un Pero poco es que no los habíamos conseguido. la vuelta. Por ejemplo, primer valor, el dinero. Yo desde que me conozco, ya tengo años, ¿Cuántos tienes, por cierto? ¿Los puedes decir? 76. 76, vale. el dinero es lo primero, lo crematístico. De ahí viene todo. Si lo importante es ganar, no importa cómo. De hecho, muchos universitarios con los que yo he discutido durante muchos años, cuando les preguntaba por qué estudiaban tal cosa, para ganar dinero, para estar en un buen sitio. No decían, no, para devolver lo que la sociedad me ha dado, que me ha dado este orgullo de aprender, de saber, para devolverlo a la sociedad. Pues no. Si el primer valor siempre ha sido el dinero, y mientras no quitemos eso, pero siempre el arcipreste de Guite en el siglo XIV Pero decía, eso decía, Sí. Poderoso caballero es don dinero. sí, no, pero Es antes decir, todavía esa de- el arcipreste decía lo que puede el dinero, Sí. claro. Claro, pero sí, Pablo. tú Yo por antes eso digo estabas- que me cuesta mucho como simplificar el... A mí también es muy el- difícil. Y a la vez, eso como que nos obliga a ser muy responsables, a seleccionar bien, lo que tú dices del ruido es una herramienta también del poder, el tener los altavoces siempre al máximo para que no, Para que no nos demos pienses, cuenta de lo para que importante no y se pienses. mezcla lo importante con lo que no es importante, Con lo banal, con lo banal, con lo inmediato.
Entonces, como está todo a la vez al mismo nivel, está al mismo nivel que hayan despedido al entrenador del Madrid, que Trump quiera invadir Groenlandia, o que los políticos sean más o menos corruptos, o que mi calle no traga bien la acera y se me inunda la tienda. O sea, todo está al mismo nivel, todo es igual de importante. Entonces, claro, es el esfuerzo personal y el compromiso personal de uno dice, vamos a ver, yo cómo me sitúo, qué es lo importante, qué selecciono y dónde puedo hacer algo. Pues yo no puedo cambiar nada en Groenlandia, pero puedo educar a los que tenga cerca si soy educador, o puedo seleccionar las noticias que leo, o puedo seleccionar las conversaciones que tengo. No, se puede hacer mucho, yo creo que mucho, ¿eh? Ayudar a pensar. Claro, Sí, es lo que estás diciendo, a ¿no? reflexionar. Pero no puedo presentarme en la Educar. Casa Blanca y darle una colleja a este y decirle, ¿qué haces? No, y decir las cosas claras también, ¿eh? Yo creo. ¿Cuáles son los deberes y cuáles son los derechos? Y hay que estar dispuesto a defender los derechos tanto como los deberes. Claro. Y yo creo que eso se llama responsabilidad. Y en una democracia, y los jóvenes lo tienen que asumir eso. Los jóvenes no vamos pueden... un poco a esa clase, a los la jóvenes, clase de los jóvenes. Sí, los jóvenes o los parados o los jubilados no nos podemos estar permanentemente quejando y no colaborar, es decir, no arrimar el hombro. Tú eres responsable también, tú eres responsable. Es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad colectiva. Claro. Con nuestro ejemplo personal y con lo que nosotros hacemos o transmitimos. Los institutos no pueden hacer más, las universidades no pueden hacer mucho más. Los padres. Es decir, los padres, las familias. Las familias. Claro. Y los políticos, y le quiero decir que, por eso digo que son, en este Los cambio medios de de época y en todos comunicación. los cambios siempre hay un momento de descontrol, de pérdida de cosas que valían antes y ahora no valen. Mientras se muere lo viejo no nace lo nuevo, hay 1000 expresiones de estas. Y estamos en este momento. Entonces, ¿por dónde va a venir la cosa? Si lo tuviéramos claro, pero claro, al final la suma de lo que hagamos cada uno de nosotros irá generando el futuro. Por eso es tan importante que la responsabilidad de cada uno dónde está. Sí. Esther, sí, termines el argumento este de la responsabilidad Sí, social. yo que me creo parece que importante. tenemos una responsabilidad social en donde estemos cada uno, que da igual, ya estés en el paro, cómo te comportas, lo que tú decías antes, o estés trabajando, o seas un educador, o seas lo que seas, o un presentador de televisión, ¿no? Das ejemplo con tus acciones y con lo que transmites a tus hijos, Pero hay que dar a el tus otro. amigos y a los demás. Pero ¿no? hay que dar el siguiente paso, no solamente persona a persona, sino que hay que crear estructuras comunitarias que son Pero las que Julio, hacen las cambiar estructuras las están cosas. creadas, lo que pasa es que muchas están dinamitadas. Porque la gente ya no cree en las estructuras, de verdad. ¿Y por En qué los no cree? partidos, ¿Por qué no pues cree? los partidos políticos, por ejemplo, que son estructuras de poder, están tan dinamitados todos. ¿Tú crees? Todos. Que los partidos son políticos estructuras de poder. todos. Totalmente. Yo creo que la así estructura están del poder, planteadas, hombre. Hombre, por favor. ¿Quién sube en un partido político? Estructuras de No, poder. digo como estructura de poder social. Las estructuras de poder Lo que pretende que están es ser una modelando estructura de poder, Sí, Julio. la Una socie- estructura de no, poder social, económico, de poder político, pero es que eso ya no nos vale. Pero Entonces, el poder- a los ciudadanos. Pero el poder Espera, Julio. político está por debajo o por encima del poder económico. Ya, Vamos pero a hablar es que claro. de la eso mano. es perverso. ¿Por dónde acaban los porque- políticos? Vamos a- Porque lo no, no, económico. bueno, Vamos a hablar, Julio, claro, a es que ver, política y economía se han dado la mano y se han, No, se han casado los dos. No, Hombre, no es por verdad Dios. eso, ni todos los políticos terminan Bueno, pero- siendo empresarios o estando en las multinacionales, ni mucho menos. Bueno. Y Volvemos a en las distinguir. estructuras económicas, ¿quién controla? Vamos a ver. Trump, ¿por qué actúa? ¿Quién está detrás Pero, de Julio, Trump? es que ¿no? es- Por es- poner... Pues ahí me lo has un- puesto, política y economía Pero es de la perverso, mano. No, es la perverso creer en economía- ¿Por que qué la llega economía Trump no allí? es lo que mueve el mundo, pero lo ha movido siempre. ¿Por qué? Pues porque es así el sistema. Necesitas el dinero No, para sobrevivir. Vamos, porque hemos creado ese sistema. Bueno, por eso pero digo, es que es así, quiero por decir, eso no digo puedes que cambiar. Hay que exigir responsabilidad a quien la tiene. Los poderosos son los culpables. Eso está muy claro. Los que no son culpables son los que tienen que huir de su país. De acuerdo. Que Ya, los pero que es están que- en las ya, guerras. ya, Esos son los pero- culpables. Y pero en entonces, eso estamos ¿nosotros de qué acuerdo, podemos Julio. hacer para cambiar eso? Por ejemplo, no votar a partidos que defiendan a los poderosos. Muy Y bien. para eso hay que ver. Muy bien. O todos los partidos actúan de la misma manera. Muy bien. Claro, pero Bueno, estamos, Por algunas ejemplo, cosas sí, voy estamos a poner un presuponiendo- ejemplo. ¿Y estamos- todos los partidos cumplen lo que dicen Sí, cuando eso llegan no, al poder? voy a estamos poner un ejemplo. presuponiendo Ponemos que el ejemplos mensaje, de el los mensaje, partidos que claro, no cumplen no lo que está dicen. desvirtuado ni está
prostituido. Por digamos, ejemplo, voy a poner un ejemplo O sea, hay nada más. mensajes que Un ejemplo- claramente pretenden un fin que no Sí. es el bien común. ¿eh? Sí, sí, pero Por voy a poner un ejemplo. Hombre, yo creo que todo el mundo cree que es un valor la igualdad, ¿no? O la mayoría de la gente. Hay gente que no, ¿eh? No, hay gente que no. Hay ¿eh? gente que Y cree además que lo defiende. el orden natural, Hay que hay siempre, tiene que haber siempre ricos y pobres. Sí. Que así lo dictaminaron los dioses y punto. O los más fuertes Bueno, y los menos fuertes. Exactamente. Llámalo X. Pero bueno, en general, todo el mundo estaríamos, nosotros por lo menos estamos de acuerdo, que la igualdad es un bien, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si se defiende la sanidad pública, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Se puede defender la sanidad pública o no defenderla. La sanidad pública es pública y gratuita. Tenemos una de las mejores sanidades del Teníamos. mundo. Tenemos Bueno. todavía. Teníamos. Pero hay intereses en que no lo tengamos. Ya. ¿Y cómo se hace eso? Pues hombre, saturando las urgencias. Pero vamos a ver, Julio, que por eso te he dicho yo que los ciudadanos, el conjunto, ¿Sí? no creen en los partidos políticos, porque los partidos tú habla políticos... por ti, yo sí creo. Vamos a ver, Julio, vamos a Yo dejar hablar a vi- Esther y a, Sí, A ver, y a- Julio, y a Pablo. No, pero que decir los Julio. ciudadanos no creen, no. Venga, Algunos. Yo he dicho mucho de Gracias a ciudadanos. Dios hay más estructuras aparte de los partidos. Sí. O sea, Hombre, que también se han ido dinamitando, empezando por la estructura básica, fundamental, que se la han ido cargando ideológicamente hace décadas para acá, que es la familia. O sea, la familia se la ha deconstruido. Y ahora tú construyes la sociedad sin familia, donde no puedes casarte, no puedes tener hijos, porque tener hijos es una responsabilidad que además cuesta carísimo. O sea, hemos montado un sistema donde la célula básica, que es la familia, donde uno aprende todo esto que tú Pero dices. familias hay, ¿no? Todos Claro. estamos en una familia. Sí, bueno, ya, y Habrá cuando cambiado. familia es todo, entonces no hay nada. No, no, habrá cambiado la clase de familia. Ese es el discurso. El Ese es tipo el de discurso. Al familia. final un hijo nace y un hijo se cuida y una persona crece y una persona aprende. No en todas las familias. Efectivamente, Ah. pero hay una estructura básica que no nos la hemos inventado nosotros, que no está inventada, sino que forma parte de estos ciclos naturales que hemos hablado al principio. Quiero decir, Sí, pero y esa no- es la primera estructura que no la hemos cargado. Y ahora la queremos sustituir con otras cosas que se parecen. Y nos llevamos las manos a la cabeza. Y después de la Yo es que familia, no- las asociaciones, después de la familia, los grupos de vecinos, después, es decir, los partidos llegan a donde pueden, según están. Hay Pero políticamente desde luego de no otra nos manera. va a solucionar Mejor. la vida ningún partido. Vamos a Sí, que eso escuchar a también lo Esther y tengo luego que- Julio. Bueno, vamos a ver, Esther. para terminar mi argumento Sí. sobre los partidos políticos, que son los que componen luego los gobiernos, es Claro. decir, de ahí vienen los gobiernos. En ese sentido, pues los partidos tienen que, efectivamente, cuando prometen algo, tienen que cumplirlo. La sanidad pública, yo estoy a favor, creo que todo el mundo está a favor de la sanidad pública. ¿Seguro? ¿Qué está No pas- todo ¿No el es mundo. verdad? Ahora mismo un 40% Bueno, Julio, por lo menos. déjame que acabe mi argumento, Vale, por vale. favor, como... Sí, Vale, señora. Vale, Muy bien. Entonces, mucha gente o un alto porcentaje de la población está a favor de la sanidad pública. Y en España estamos hablando, que es, dicen, una de las mejores del mundo. Pero llevamos muchos partidos políticos pasando por o sea, muchos ideas políticas diferentes pasando por los gobiernos y la sanidad cada vez se ha ido deteriorando más. Hasta ta- llegar al momento actual. No tantas ideas distintas, ¿eh? Que Bueno, quien ha pero te gobernado ha quiero sido decir quien ha que gobernado. ¿quién tiene la culpa? Que los gobiernos se van adaptando un poco a las... No defienden con energía sus posturas. Bueno, Yo ahora- tengo esta postura y la voy a defender hasta el final. Ahora en no sanidad- me voy a dejar... Vale, Esther, Julio, ahora en un sanidad, minuto y luego ronda sí, final, Ahora ¿eh? en sanidad hay dos Nos hemos partidos. liado mucho. Ahora en sanidad hay dos partidos diferentes. Unos tienen poder en las autonomías y otro poder estatal. Y hay dos visiones diferentes. Yo sí creo en los partidos. Y creo en los partidos igual que creo que las religiones existen y tienen su papel. Creo en los partidos porque todavía no se ha inventado un sistema de convivencia mejor que el de los partidos políticos. Es decir, que la democracia. A ver si ahora la dictadura va a ser mejor que la democracia. No, pero, Que no, hombre, pero no te los lo lleves partidos a se ese pueden extremo. montar de otra manera. Decimos ¿eh? que los Y partidos acceder- No, hombre, políticos todo es Y mejorable. acceder, por ejemplo, al Pueden servicio mejorar. público podrías poner unas condiciones de Claro. gente preparada, no el que Claro. ha ido escalando Eso porque es. soy amigo Que de. eso son minorías. Que Eso no. son minorías. Bueno, Hablo bueno, de ahora mismo la ministros. política está Julio. montada El en ese- alcalde que no son está montada en minorías. ese, Que no, en Julio. ese Que atril. son los alcalde- gobiernos que tenemos, El alcalde Julio, no pedáneo defiendan que lo acabamos de ver, indefendible. Sí. ese también. No, hombre. Claro, ¿cuántos alcaldes hay que no cobran nada, que están Pero por Julio, la aquí cara? nadie está hablando Pero de ¿qué dinero. capacidad tienen de cambio un alcalde? Nos, Sí, queda, nos mucha, queda un minuto mucha, y yo quiero mucha. hacer una ronda final.
para que me digáis cómo veis este año y la perspectiva así a medio plazo. Esther, Bueno, en un minuto los tres, ¿eh? Yo a medio plazo tengo un poco como de algo en el interior ahí removido para mal, ¿sabes lo que te digo? Me da una sensación extraña todo lo que está pasando, no sé, e informándome en muchos sitios, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un momento crítico y vamos a ver si somos capaces, entre todos, los gobernantes, los partidos europeos, americanos, la gente de Estados Unidos, los ciudadanos, que también tienen algo que decir con ese señor que tienen ahí, no sé, a ver si la cosa no va tan mal como parece. Elegido democráticamente. Claro. Así Yo, es. no, yo, Bueno. yo creo que esto pasará, como han pasado otras cosas, y que todos los grandes imperios y todos los asesinos del mundo, secuestradores como Trump, pues caen. Y van a caer antes, vamos, estoy seguro que caerá y no tardando mucho. Qué optimista es Julio. A mí Lo me malo si gusta se lleva por siempre- delante Ya lo a verás, millones de ya lo personas. verás. Pablo, acabamos contigo. Yo quiero acabar en positivo, quiero decir, hay, como decía aquel, brotes verdes. Yo creo que hay mucho cansancio de cierta manera de vivir, sin horizonte, sin sentido, puro hedonismo, puro individualismo, puro inmediatez. Yo creo que hay un cansancio y se está notando también en ciertos movimientos que yo todavía no sé interpretar desde los jóvenes, de vuelta a una búsqueda de sentido, de vuelta a que alguien les ofrezca algo que no sea a ¿Algún lo que te caballo dé la blanco? gana. Pablo, algún caballo blanco. Bueno, no lo sé, pero la necesidad de que la vida sea algo más que hacer lo que yo quiera. Madre querida. Bueno, pues nada, así lo dejamos, nos quedamos con esa pincelada en positivo hacia los jóvenes. Yo no sé si lo tengo tan claro, pero ojalá. Algo hay. Bueno, Ojalá, ojalá. Es un cuarto de, Vale, vale. De jóvenes. Sí, así Quedan lo otros 3/4. Lo dejamos, Esther Bueno, Julio Collado, Gracias, Ana. Pablo Martín, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en esta primera tertulia del año Que 26. ha sido Promete. tela, ¿eh? Ha sido intensa. Bueno, seguiremos. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final en este primer magazine de enero del 26. Nos encontramos no mañana, porque mañana tenemos un espacio dedicado a la naturaleza con los García, Ávila es así de natural, pero sí la semana que viene. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión, si nos eligen, ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.